Buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que en el día de hoy se encuentren muy bien y, y tranquilos, sobre todo como he insistido en toda esta época de pandemia. Eh, Habíamos quedado entonces en el video anterior acerca de la eh, de Maquiavelo. Y habíamos titulado toda esta parte, digámoslo así, habíamos rotulado de que era la forma de instrumentalización de la vileza humana. Ya habíamos visto entonces. Y siguiendo entonces en esa lógica, en la forma de instrumentalización de la vileza humana, y habíamos partido desde Maquiavelo y la importancia de Maquiavelo y sobre todo la, la, la recomendación básica de trabajar los textos clásicos de filosofía y en especial de filosofía política y en especial de Maquiavelo el Príncipe, que es el texto de cabecera, digamos, de todo político, ¿sí? Y en el cual empezamos a evidenciar a partir del siglo XVI cómo se va a perfilar, digámoslo así, el hombre, el hombre, el nuevo tipo de hombre, el hombre desatado, despojado de la idea de Dios, el hombre que empieza ese proceso de individualización que es propio del sistema capitalista y del modo de producción capitalista que requiere un tipo particular de hombre. Entonces ese tipo particular de hombre despojado de la idea de Dios es el que se viene construyendo y se va a venir construyendo en toda la modernidad hasta caer entonces al siglo XIX, que posteriormente lo vamos a ver, cuál es el hombre que ha, digámoslo así, ha matado a Dios, ha matado a Dios, en términos nietzscheanos. Hoy le toca entonces el turno, digamos, en esta tradición filosófica y política, a uno de los grandes personajes que más ha influido en el pensamiento liberal en términos políticos, y es a Thomas Hobbes. A Thomas Hobbes. Pero antes de hablar de Thomas Hobbes, es necesario contextualizar cuáles son las circunstancias, como siempre lo hemos hecho, cuáles son las circunstancias histórico, políticas y sociales en que se desenvuelve Thomas Hobbes. Y Thomas Hobbes se desenvuelve propiamente en el siglo XVII. Thomas Hobbes es de 1600 a 1650, 1670. La obra de él la escribe, o mejor se publica por allá en 1650, todo el siglo XVII. Y entonces en el siglo XVII ya empezamos a evidenciar, ya está, digamos que consolidado o se está consolidando esa visión del hombre en términos del mercado. Estamos en pleno furor del mercantilismo, estamos en los viajes mercantilistas, estamos en la piratería, en esa fase, diría uno, fabulosa y hasta extraordinaria, porque es la fase de la piratería, es la fase, y la piratería es una de esas historias encantadoras. No en balde, no en balde nos gusta tanto Piratas del Caribe, diría uno, porque es fascinante. Pero en esa nueva etapa del hombre, de ese hombre individualista, conquistador, de ese hombre comerciante, de ese burgués, de ese comerciante aburguesado que tiene una idea del mundo, de conquista del mundo, como lo habíamos y lo empezábamos a ver desde ya finales de la Edad Media, ese hombre ambicioso, ese hombre que busca, ese es el nuevo tipo de hombre
y que lo describe muy bien la novela. Digamos, yo siempre he dicho y lo remito cada que tengo oportunidad a que lean las novelas. La novela permite recrear, digámoslo así, y la novela recrea el espíritu de una época, de la época en que se escribe. Hay una novelita que es más que una novela, es una obra de teatro que se llama El Tartufo de Molière. Molière entonces describe a un hombre particular. Cuál es el hombre? ¿Cuál es el hombre que hoy día tenemos o que finalmente sería el hombre del siglo XVII? Y es ese hombre mentiroso, chicharachero, cañero, ese hombre intrépido para los negocios, ese hombre entrón, digámoslo así, como se conocería hoy en día, ese hombre que ambicioso, como lo dirían algunos en nuestra cultura paisa, echado para adelante en la cultura paisa, es ese hombre. Por algo la cultura paisa tiene esa visión perversa de mercantilismo y negociante, ¿no? Es ese hombre tumbador, chicharachero, mentiroso que va negociando de un lado a otro y que finalmente entonces se va imponiendo y, y, que, y que no solamente se va imponiendo, sino que la cultura lo va acogiendo y como un tipo progresista, etcétera, etcétera. Es ese hombre. Molière lo describe muy bien en esa obra de teatro, el Tartufo. Tartufo significa eso, chicanero, entrón, eso es el Tartufo. Entonces, ese tipo de hombre que se va construyendo y que se va perfilando a partir del siglo XV y que va a hacer carrera, digamos, en todo el sistema y en todo el modo de producción capitalista, hoy es ese hombre, pues, del progreso finalmente. ¿Mm? Y ese tipo de hombre en el siglo XVI se ve abocado a varios movimientos. Digamos, el mercader se ve abocado a varios movimientos, no solamente de pensamientos, sino movimientos sociales. Uno de esos movimientos sociales que ha tenido y que tiene impacto en todo el siglo XVI y XVII es lo que se conoce como la primera etapa de la revolución industrial. Entonces la revolución industrial, para decirlo más o menos sencillo para que me lo puedan captar, es desplazar, sacar al hombre del campo inglés, porque básicamente la revolución industrial se da en Inglaterra, el modelo de revolución industrial se da en Inglaterra, todo ese movimiento. Entonces es despojar, sacar a ese campesino inglés y tirarlo a la ciudad. La ciudad. ¿Y por qué tirarlo a la ciudad? Ya habíamos visto la ciudad. Tirarlo a la ciudad significa, ¿sí? Significa desplazar a ese campesino. Significa entonces acumular en la ciudad una de las fuentes de riqueza, según el marxismo, o de acuerdo a Marx, una de las fuentes de riqueza que es la mano de obra. Entonces, tener ese campesinado, despojarlo, lanzarlo a la ciudad por vía o violenta o por vía de métodos políticos o por vía de represión o por cualquier vía, y más o menos diría uno en términos de lo que sucede en nuestro entorno, donde el campesino es obligado a salir a la ciudad, pero obviamente la ciudad aquí no representa, no le depara nada al campesino. Pero en el siglo XVI ese campesino que lograba salir del campo inglés a las grandes ciudades inglesas, Liverpool, Manchester, Londres, etcétera, etcétera. Entonces ese campesino encajaba y era susceptible o era inmediatamente acogido por las grandes fábricas que en ese momento comenzaban a funcionar. Porque recuerde que estamos en plena etapa del mercantilismo. ¿Y qué quiere decir el mercantilismo? Quiere decir sencillamente producir cachivaches, producir mercado, producir cosas
para traerla a América, para distribuirlas en el mundo o en la misma Europa, porque también se distribuyen a España y posteriormente vamos a ver cuál es el fracaso de España en términos de ese, diría uno, en términos económicos, cómo se quedó anclada y atrasada, incluso hasta hoy, hasta el pleno siglo XXI, España es un tercer mundo en Europa. Entonces, ese hombre lo logran captar, digámoslo, y lo engranan en las incipientes fábricas o en las fábricas que empiezan a producir textiles y empiezan a producir cachivaches, finalmente mercado para el mundo. Ahí entonces el concepto de fábrica es un concepto que se genera a partir de la revolución industrial, de esta primera etapa de revolución industrial, y que tiene una alta carga o un alto sentido o un alto significante toda vez que la fábrica se va a constituir en la nueva familia del obrero en el mundo urbano. No en balde fábrica y familia van de la mano y se vuelven una homofonía en términos en términos conceptuales. Entonces, el obrero es enganchado, explotado, y a partir de esa explotación, a mayor grado de explotación, entonces ese proceso de revolución industrial no es más que esa explotación de ese campesino en lo urbano que permite al mercader, a esos comerciantes, permiten entonces un ascenso vertiginoso en términos económicos. Entonces es lo que vamos a llamar esa nueva o la burguesía. Es el inicio y el nacimiento de ese, digámoslo en forma concreta, de ese burgués que tiene su asiento y que tiene su base en la producción de cachivaches, ¿sí? Burgués es muy diferente a aristócrata, entonces diría uno que mientras el aristócrata tiene su asentamiento económico en la tierra, el burgués tiene su asentamiento y su perfil económico en el mercado, y básicamente por eso hablamos en el capitalismo de la burguesía industrial o de la burguesía empresarial. Entonces ese burgués se va perfilando a tal punto que es el burgués en el cual recae, digámoslo así, todo el imaginario que tiene el obrero en términos de cómo debe actuar. Entonces, desde la burguesía se nos van a dar patrones de comportamiento, de refinamiento, de buena conducta, patrones morales, incluso patrones de relaciones afectivas. De ahí nace que el amor no es más que un invento burgués, toda vez que ese invento burgués se permite traslapar, se permite llevar al obrero, y sobre ese amor hay toda una idealización de parte del obrero. En última instancia, al obrero le brindan esos modelos, digamos, burgueses para que los repita, los trate digamos, de reproducir a su manera en términos ideológicos y en términos prácticos, y finalmente entonces tener un dominio mucho más eficaz. Digamos que el dominio eficaz de la burguesía es ese modelo, ese ideal que se implementa a partir de la revolución industrial y a partir de este momento. Entonces tenemos dos agentes, digamos así, sociales importantes que se están gestando, que se gestan en plena revolución industrial, siglo XVI y siglo XVII. Entonces, para decirlo de esta manera, el siglo XVI y XVII es un hervidero, digámoslo así. Yo me imagino cuando leo, por ejemplo, la historia del siglo XVI y XVII, escuchar, por ejemplo, mercaderes
viniendo de un lado y del otro en Manchester o en Londres o en los grandes puertos ingleses o en el norte de Europa, llevando historias y siendo progresistas. Y eso lo da cuenta muy bien y quiero que vean, vuelvo, insisto, vean la película El Mercader de Venecia, espero que la hayan visto, porque de eso da cuenta, de esa forma, de ese espíritu, de esa forma de enamoramiento, todo ese tipo de cosas da cuenta perfectamente El Mercader de Venecia. Entonces ahí tenemos digamos, el contexto en el cual se va a desenvolver tanto Maquiavelo en su inicio como Thomas Hobbes, del que vamos a tratar. Y es que Thomas Hobbes, entonces, mientras Maquiavelo era de la parte de Italia, del sur, digámoslo así, Thomas Hobbes es de la parte norte. Estamos hablando de Inglaterra, es hijo digamos, de emprendedores, es hijo de comerciantes, de gente o de familia, comillas, pudiente, familia progresista en términos del mercado. Entonces Thomas Hobbes comienza a evidenciar cosas particulares y digámoslo que a observar la nueva sociedad que se va gestando en Inglaterra. Y no solamente tiene la oportunidad, contrario de pronto a Maquiavelo, tiene la oportunidad de codearse, digámoslo así, de científicos, ¿sí? Como Newton de Inglaterra, y digamos que tiene la posibilidad de conocer de primera mano los protagonistas de lo que va a conocer como la revolución científica. Entonces, de alguna manera, Thomas Hobbes tiene un pensamiento, diría uno, mucho más universal, o sea, universal en todo, en el sentido de que tiene el mundo en la cabeza. En ese momento, el mundo era Europa, pero tiene el mundo en la cabeza. Aparte de eso, viaja por toda Europa, etcétera. Incluso el texto que escribe lo escribe realmente en París. Entonces tiene el mundo en la cabeza y tiene ese mundo de efervescencia, ese movimiento que da el mercado. Recuerden que yo les he dicho que detrás del mercado vienen las ideas, entonces tiene todo ese mundo metido, digámoslo así, tiene en la cabeza el mundo. Entonces Thomas Hobbes es un observador, y un observador como todos ellos de la época, un observador con un gran sentido pesimista del hombre. Uno diría que realmente Thomas Hobbes es un gran pesimista, mucho más que Maquiavelo. Digamos que Maquiavelo desnuda al hombre, lo desnuda en su naturaleza. De hecho, entonces lo desnuda a tal punto para decir que el hombre es capaz de cualquier cosa. De hecho, lo que entraña esa frase, finalmente el fin justifica los medios, es que el hombre es capaz de cualquier cosa. ¿Sí? Y como es capaz de cualquier cosa, dice Maquiavelo, a lo cual hay que ser cauteloso con el hombre. Pero Hobbes va mucho más allá, diría yo, y es un agudo observador del hombre, de la sociedad, toda vez que le toca viajar o viaja por toda Europa. Y entonces va a plantear varias teorías que en lo sociológico y en lo político son importantes. Primero porque digamos que Thomas Hobbes coloca a la par la ciencia política o la política y la sociología como ciencias casi que iguales a de las ciencias naturales. Recuerde que las ciencias básicas, ya lo habíamos explicado, que esas ciencias básicas naturales eran tres o cuatro para tenerlas presentes. Y Thomas Hobbes entonces dice, bueno, es que de igual, y vuelvo, insisto, así como había conocido a los precursores y a todos esos personajes de la revolución científica, entonces estaba altamente influenciado. Y partía Thomas Hobbes de la idea, de una de las ideas grandes en el pensamiento social, en el pensamiento político, y es
la idea de la causalidad. La causalidad. ¿Qué se entiende por causalidad? Que todo tiene una causa y unos efectos. ¿Sí? En ciencia política todo tiene una causa y unos efectos. En sociología, en lo social, en la teoría social, hay causa y efecto. De hecho, cuando ustedes vayan a trabajar en las prácticas, digámoslo así, o en su ejercicio profesional, lo que tratan es de desentrañar cuáles son las causas del fenómeno que están trabajando y los efectos. Digamos que ese es el gran arranque, digámoslo en términos sociológicos y políticos que nos plantea Thomas Hobbes, que es una idea, vuelvo e insisto, eminentemente novedosa e importante. Pero también nos coloca en la otra vía, Thomas Hobbes nos coloca en la vía de la necesidad del hombre, de la necesidad que tiene el hombre. Y dice Thomas Hobbes que el hombre básicamente tiene tres elementos que lo mueven. O sea, tres elementos que lo mueven. Y a lo cual yo estoy plenamente de acuerdo. Y plenamente de acuerdo cuando podemos ver y contrastar de que las ideas de Thomas Hobbes, por eso vuelvo, insisto, es uno de los grandes pensadores que influyen en la teoría liberal y en el pensamiento liberal y sobre todo en el mundo liberal. Esas tres ideas es que el hombre necesita seguridad. Sin seguridad no hay nada. Sin seguridad no hay absolutamente nada. O sea, si vamos a invertir necesitamos seguridad, y seguridad en todo sentido. Supóngase usted que va a invertir en un negocio y lo primero que hace usted al invertir en un negocio es ver a ver en qué barrio va a estar, que si sea seguro, tranquilo, que pueda permitir, porque la seguridad permite la prosperidad y eso en el capitalismo es fundamental. O sea, si no hay seguridad, no hay prosperidad. De hecho, las zonas inseguras son las zonas menos prósperas en el mundo. Entonces, la seguridad es la base, digámoslo, de este cuento en términos de Hobbes. La segunda condición es que el hombre lo mueve la propiedad, ¿sí? La propiedad, o sea, el tener. Y en este caso, tener tierra. Entonces, seguridad y tierra es la propiedad básicamente. Los seres humanos se mueven es por la propiedad. Y el tercer lugar es que tenga un orden social, que haya un orden social. La sociedad es ordenada socialmente. Y en este caso, el orden social lo establece la norma. Entonces, digámoslo en términos de Thomas Hobbes, es la seguridad, la propiedad y la norma, lo que van a garantizar y que todo hombre en sociedad, digámoslo así, todo hombre en sociedad anhela. ¿Qué anhela un sujeto? Pues movilizarse tranquilamente. ¿Qué anhela un sujeto? Que lo que tenga sea de él y tranquilo. ¿Qué anhela un sujeto? Que haya seguridad jurídica, por ejemplo, que no le cambien las reglas de juego, como en este país que se las cambian cada tanto. Ahí vemos el caso de Andrés Felipe Arias esta semana. Eso lo que genera es una gran inseguridad jurídica, lo que le hace un daño enorme. Este país está dañado de por sí, este país siempre ha vivido dañado, pero le hace un gran daño a las institucionalidades y sobre todo es que el común de la gente, el común del pueblo finalmente no va a creer en estas instituciones como la nuestra. De hecho, nuestro sistema es tan inseguro, tan incierto, que el pueblo colombiano no cree absolutamente nada en nadie. No cree ni en políticos, ni en policía, ni en jueces, ni nada. ¿Por qué? Porque son entes que no se han ganado y que se han colocado de manera artificiosa, diría uno, y que no representan realmente las condiciones de lo que debiera de representar al individuo. Entonces, desde esa perspectiva, Thomas Hobbes nos coloca en la vía, digámoslo, de lo que va a ser
la propuesta que es el Estado. La propuesta que es el Estado. Entonces la teoría, esa es la teoría causalística, ¿no? O la causalidad, que entre otras cosas es una teoría que viene de la ciencia. ¿Qué hace la ciencia básica? Conocer la causa, las leyes, para poder resolver eh, su, digámoslo así, eh, poder resolver los asuntos, digamos. Eh, Bajo esta premisa, entonces, la pregunta queda, ¿cómo organizar? ¿Qué necesita la sociedad a partir del siglo XVI para que sea más ordenada, más tranquila, que garantice, toda vez que apenas estamos en el inicio de este nuevo orden y que es un desorden, y que es un desorden realmente y que va siendo un desorden realmente? Entonces, Thomas Hobbes va a plantear lo que se había planteado, ya los griegos lo habían planteado, pero se recoge la idea y vuelve y se retoma la idea. Ya Maquiavelo lo había planteado en las ciudades-estado, ¿sí? Ciudad-estado. Entonces recoge la idea del Estado. Y entonces la idea del Estado es, digámoslo así, tiene su génesis, vuelvo, insisto, en el mundo griego, pero que en el mundo moderno se vuelve a traer. Todavía en el mundo medieval existen ciudades-estado, ciudades religiosas y con una organización. Para definir entonces que a partir tanto de Maquiavelo como de Thomas Hobbes, y en especial de Thomas Hobbes, porque para Thomas Hobbes es una preocupación de cómo organizar la sociedad. Entonces va a proponer lo que vamos a conocer, las teorías contractualistas del Estado. Entonces con Thomas Hobbes arrancamos eso de lo que llamamos teorías contractualistas del Estado, para definir entonces inicialmente qué es Estado. Entendamos Estado de múltiples aristas, ¿cierto? De múltiples aristas. Uno puede entender el Estado como ese elemento artificial, digamos que el Estado es un artificio, ¿sí? Es un artificio, una creación del hombre, que me permite inicialmente la primera aproximación es la relación que se establece entre economía, o el que hace el ejercicio de la economía, o sea, la aristocracia o la burguesía, perdón, el ejercicio de esa economía y el poder. ¿Y quién ejerce el poder político? En otras palabras, el Estado es el andamiaje y la expresión de lo que se conoce economía y política. O sea, sin economía no hay política, toda vez que toda economía tiene un fundamento en relación al otro y por lo tanto en relación a sus intereses dependiendo de sus intereses las formas de explotar y las decisiones políticas que tienen que ver con decisiones económicas. Esto es, lo va a expresar el marxismo de manera magistral en un texto que tiene sobre el 18 Brumario. Entonces, en el 18 Brumario, Marx lo que hace es establecer esa línea entre economía y política, ¿sí? Toda decisión económica es política, o sea, no en balde. Entonces todo el que tiene un poder económico gigantesco tiene capacidad de decidir políticamente el destino de una población. Y no en balde, toda decisión política tiene efectos inmediatos en términos económicos. Sí, entonces, cuando vemos a un presidente tomar decisiones, lo vemos tomar
tomar posición o lo debemos evaluar. Toda decisión política se evalúa, por ejemplo, en el caso nuestro, se evalúa en planeación y luego se evalúa en el Ministerio de Hacienda. Entonces, para mirar la viabilidad en términos políticos. De lo contrario, esa política se queda en papel. Y política que queda en papel es política que no trasciende. Lo mismo, proyecto político, proyecto de instrumentalización política que pase usted a la alcaldía, si no se traduce en términos económicos y en términos de ejercicio, sencillamente no pasó nada porque se quedó en el papel. Pero entre la política, para regular la política y regular la economía, ¿sí? Entonces existe el andamiaje que tiene el Estado. Y entonces aquí viene la definición de Kelsen. Kelsen es el gran jurista y el gran filósofo del derecho y pienso que es la mejor definición. Un Estado no es más que la representación y el ejercicio de la normatividad. Eso es un Estado. ¿Qué hace el presidente? El ejercicio de la normatividad. Cúmplase la norma, cúmplase la Constitución, cúmplase las normas tal cual es. Eso es un Estado. De hecho, nosotros, cualquier decisión política tiene que estar reflejada en esas decisiones jurídicas a la cual tenemos que obedecer. Entonces, si el alcalde, nuestro alcaldecito Daniel Quintero, nos manda a encerrarnos a las 7 de la noche con un decreto, entonces finalmente, porque es una decisión política, atravesado en términos legales con un decreto que es una decisión jurídica. Entonces, toda decisión política y económica tiene que estar atravesada por lo jurídico, que es lo que le hace la materialidad a las decisiones políticas y económicas. O sea, la materialidad, la que tiene que materializarse para que el pueblo finalmente lo acoja. De lo contrario, no, se quedan en decisiones finalmente. Pero por el otro lado, el Estado no es más que la sumatoria frente a esas decisiones políticas, de esas decisiones económicas y esas decisiones que tienen que estar materializadas en normas. El Estado se ve con el choque y la confrontación. Entonces el Estado es el que me va a representar en un momento determinado eso de los conflictos sociales. Un Estado se ve reflejado en los conflictos sociales. Los conflictos sociales entonces me dice a mí en qué estado estoy. La libertad me dice a mí en qué estado estoy. Entonces esos conflictos sociales pasan por el Estado. Pero por el otro lado, el Estado, aparte de esa lucha de los conflictos sociales, o sea, esa lucha social, está reflejado en la capacidad económica del mismo Estado. Entonces estamos hablando de que el Estado puede o estatizar o nacionalizar economías. Entonces un Estado tiene la capacidad económica del Estado. Entonces tenemos digámoslo así, tenemos 4 vertientes de ese Estado. Una vertiente económica, que es de lo que encaja la economía y lo que representa. Una vertiente política, una vertiente de lucha de clases y una vertiente de la propia proyección económica de que tiene el Estado frente al ejercicio pues, de administrar los recursos. Eso se llama nacionalizar o estatizar. Entonces, ahí tenemos el Estado. Con plena seguridad, un Estado, entonces lo que va a hacer es representar, en términos artificiosos diría, a toda esa colectividad. No hay nada por fuera del Estado, no hay nada por fuera del Estado. Lo que está por fuera del Estado no existe. Verbigracia, si alguien nace y no lo registra, no existe. Pero ¿cómo así que no existe jurídicamente? No hay existencia. Y como no hay existencia, el Estado no lo tiene en cuenta. De hecho, eso es lo que pasa, por ejemplo, con los venezolanos. Los venezolanos no existen.
¿Por qué? Porque no están en ninguna parte registrados, muchos de ellos, la gran mayoría. Y al no estar registrados, ellos viven, sí, pero no existe el jurídico. La existencia pasa por lo jurídico. No es la existencia vital, sino la ex con X y C, existencia pasa por lo jurídico. ¿Sí? Pasa por lo jurídico. Entonces, desde esa perspectiva, Thomas Hobbes nos coloca la necesidad de ese artificio que es el Estado. Y a partir de esa necesidad del artificio que es el Estado, entonces nos coloca en su obra. En su obra. Y Thomas Hobbes publica por allá en 1655-57 una obrita que va a impactar al mundo el pensamiento liberal y que todo pensador y todo político debe tenerla en cuenta y debe leer, porque si no la lee pues no es político, igual como decíamos con Maquiavelo. Y escribe lo que se conoce en la obra de la clásica, el famoso Leviatán. ¿Qué es el Leviatán? Es una metáfora. Lo que realmente hace Thomas Hobbes es traer una metáfora. Venimos del régimen antiguo todavía, con todos los rezagos que trae el régimen antiguo, es una metáfora bíblica. Entonces el Leviatán significa ese monstruo bíblico de 7 cabezas que todo lo puede, que todo está, que todo lo capta, que no hay nada que se mueva o nada que haya en su entorno que no lo toque. Ese es el Estado. Esa metáfora es el Estado. No hay nada en la organización social, no hay nada en el individuo, no hay nada en las instituciones que no lo toque el Estado. No hay nada. El Estado toca absolutamente todo. Y vuelvo, insisto, y lo que no toca es porque no existe. ¿Sí? No existe. Entonces Thomas Hobbes plantea el Leviatán como ese gran monstruo que es un Estado. El Estado es un gran monstruo de gran poder, de enorme poder. Y en la primera parte del texto, Thomas Hobbes se basa en las teorías naturales, en la ciencia natural. Vuelvo, insisto, en las disciplinas naturales. Y empieza a describir al hombre en su propia naturaleza. En otras palabras, describe al hombre en su propia naturaleza. Pero cuando lo describe en su propia naturaleza, el prodigio de Thomas Hobbes es que por primera vez intenta o hace una psicología del hombre y empieza a plantear en términos de el hombre en términos psicológicos. Y aquí viene el gran avance. Y es que cuando logra deslindar esa naturaleza propia del hombre y la logra articular frente a esos elementos psicológicos, descubre cuál es la esencia psicológica del hombre. Y la esencia psicológica del hombre son sus bajas pasiones, o sea, su vileza humana. De ahí entonces que Thomas Hobbes lance y sea conocido: el hombre es un lobo para el hombre. Toda vez que el hombre en última instancia lo que trata es de arrasar por cualquier vía a su congénere, al otro. Toda vez que el hombre no le importa absolutamente nada sino él, su egoísmo. Toda vez que ese hombre lo que trata es de arrasar. Entonces Thomas Hobbes, en esa concepción magistral, pesimista, porque finalmente es una concepción pesimista que me encanta y a lo cual estoy de acuerdo. El hombre es un lobo para el hombre y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con él. Yo ya les he insistido, hay que tener mucho cuidado, mucho tino con el hombre.
Y cuando digo el hombre, ya saben entonces a qué me refiero. Porque al hombre lo va a mover cuatro condiciones básicas, dice Hobbes. La primera condición básica es que el hombre lo mueve la competencia. El capitalismo es competencia. De ahí entonces la idea del capitalista, que hay que ser propositivo, que hay que pensar activamente, hay que pensar en el progreso, es que sea progresista, sea propositivo, sea competente. Mire que el capitalismo lo pone, es que hay que ser competente. Competente no es más que competencia, y la competencia es arrasar con el otro. Así es simple. Esa es la competencia. Arraso con el otro a lo que me dé. Si el otro a lo que me dé no me interesa, sino soy yo. Soy yo el que me interesa, el resto no. Eso es lo que hace el mundo del mercado. De hecho, si ustedes van a... esto es una teoría que se aplica muy bien en los comerciantes, por ejemplo, del hueco. Uno se queda abismado, por ejemplo, el comerciante del hueco se quiebra, el otro lo recoge y no le importa si le paga a huevo lo que va a vender, porque se quebró, porque es la competencia feroz y dañina, destructora, en la cual el otro importa un pepino. Esa es la condición del hombre. La condición del hombre es ser competente. O sea, la competencia es competir. Y de hecho es una teoría que está posteriormente en la teoría de la evolución de Darwin, lo va a traer. Las especies para poderse adaptar tienen que ser competentes. Digamos que es una condición natural. Ya Thomas Hobbes no lo había cantado, digámoslo así. Es la condición natural del hombre, a lo cual hay que tener mucho cuidado y a lo cual entonces la vamos a regular. La otra característica que tiene el hombre, dice Thomas Hobbes, es que el hombre es desconfiado. Hay una gran desconfianza, toda vez que es competente, que es competidor. Entonces, a la vez que es competidor, yo desconfío de él. Entonces, por lo tanto, desconfía de tu compañero, que es el que te va a hundir. Desconfía de tu amigo, que es el que te va a hundir. Desconfía del amigo que te va a quitar el trabajo. Desconfía del amigo que te va a quitar el novio o la novia. Desconfía. Esa es la desconfianza. La competencia me desliga, o sea, me pone en otra condición. Desliga es la desconfianza. El hombre le gusta el triunfo, sería la tercera. El hombre es triunfalista, en la medida, claro, y en la medida en que yo soy competente, en la medida en que arraso con el otro, en la medida en que desconfío, el triunfo. Porque el triunfo enarbola esa idea narcisista del hombre. Yo primero, yo segundo, yo. Esa idea narcisista del hombre que es la idea del hombre capitalista, del capitalismo en el hombre. Entonces, Thomas Hobbes plantea es que el hombre le gusta el triunfo. Y no hay mayor triunfo en el hombre que dos acciones. Uno, lo económico, y otro, las mujeres. O los hombres en el caso de las mujeres. O como sea, el triunfo. El triunfo final. Y la otra, porque el triunfo nos genera orgullo, supuestamente, ¿no? Y la otra característica es que el hombre es miedoso. Entonces el miedo, volvemos otra vez al miedo. El miedo lo podemos utilizar para muchas cosas. De hecho, el miedo es la arma política. De hecho, nos están manejando con miedo. O sea, esa es la política hoy que se ve mucho más evidenciada y que la cual hemos hablado y que le dedicamos un capítulo a eso, pero que Thomas Hobbes lo trae de nuevo. Mire que lo que trae Thomas Hobbes de nuevo son esas condiciones, el miedo, todo lo que hemos hablado, pero sobre todo esa gran vileza humana la esconde a través de la competencia y la conquista de triunfos. Esa vileza, ahí esconde la vileza humana.
Ahí esconde el engaño, la mentira, el crimen, el asesinato, todo lo que ustedes quieran, el robo, todo lo que ustedes quieran. El todo todo es arrasar con él. Entonces, desde esa perspectiva, lo que hace Thomas Hobbes es desnudar esa condición psicológica y que pasa ya por la psicología y que es natural del hombre. Entonces, la pregunta es qué hacer, porque es que si dejamos la sociedad al garete, a la competencia, etcétera, etcétera, la pregunta es qué hacer. Y entonces Hobbes plantea la primera condición, y es que debemos de pactar para generar un artificio como es el Estado que me regule todo eso, que me regule la competencia, la desconfianza, que es a través de esa competencia y de esa desconfianza la que me va a generar. Y esa competencia, esa desconfianza, lo que deriva es en el peor acto de la vileza humana, que es el crimen, o sea, la violencia, finalmente, la violencia. Eso deriva de todas la condición del hombre, todas las expresiones de esa condición del hombre, deriva en la violencia. El hombre es violento por naturaleza, el hombre es... esa vileza humana se expresa, la mayor expresión es la violencia, esa mayor expresión de la competencia es la violencia, esa mayor expresión de la desconfianza y el deseo de triunfo es la violencia. El hombre va a aplicar la violencia porque en su naturaleza es violento, es eminentemente violento. Entonces, ¿cómo prevenir? ¿Cómo hacer que una sociedad, un grupo que está ahí encerrado en lo urbano, recuerden, cómo hacer para que eso no se desemboque y haya las peores expresiones de violencia? Y entonces Thomas Hobbes la arma y la tiene clara. La mejor expresión es yo despojarme de la violencia. ¿Y cómo me despojo de la violencia? Le digo a la autoridad, al representante de la autoridad, vea, yo me quito la violencia y se la entrego a usted y usted me la administra. Eso es la teoría contractualista del Estado. La teoría contractualista del Estado es que todos los aforados, o sea, todos los miembros de la sociedad, se despojan de su vileza, de su crimen, de su deseo de venganza, de todo lo que usted, de sus bajas pasiones, se despojan, porque eso genera violencia, y se las entregue al Estado, y el Estado verá cómo las administra. Esa es la teoría contractualista del Estado, es el despojo del ciudadano de la violencia, de su vileza, y entregársela al Estado para que el Estado la administre. Se los voy a colocar en un ejemplo para que lo capten mejor. Vamos a suponer que usted va por el centro de la ciudad y a alguien le roban, es lo que pasa cotidianamente, y a alguien le roban la cartera, o le roban el reloj o el celular. Le robaron el celular a Juanita. Juanita grita, me robaron el celular, y sale, hay una identificación psíquica porque somos animalescos, ya lo vimos, hay una identificación psíquica y sale todo el mundo detrás del pobre ladrón, lo cogen y en masa lo masacran. O sea, fue el individuo, fue esos aforados, esos ciudadanos que masacraron a una persona por el celular, a lo cual no se debe permitir. Entonces, ahí estamos ante esa vileza, cómo aparece fácilmente la vileza humana, cómo aparece la violencia humana. Y entonces, a lo cual nosotros, eso no se puede permitir por múltiples factores. Primero, porque nos podemos equivocar. Segundo, porque igual ese fue el ladronzuelo, mañana podemos ser nosotros. En fin, eso no se puede tolerar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Entonces, nosotros ya dijimos que el que tiene la función de reprimir al ladrón
es el Estado. Por eso ustedes ven y le dicen a usted, no le hagan nada al ladrón porque si no usted va para la cárcel. Claro, y tiene toda la razón y estoy de acuerdo con eso. Estoy plenamente de acuerdo. Una sociedad, en otras palabras, una sociedad moderna se conoce porque el Estado tiene el monopolio absoluto de la violencia. El Estado es el único que puede ejercer la violencia. Toda vez que la violencia, cuando el Estado la ejerce desde los ideales políticos, es una violencia preventiva. Entonces el Estado, la norma es preventiva. Entonces el Estado inicia la violencia a través de la norma. Entonces escoger al ladronzuelo, llevarlo a que lo judicialicen y aplicarle la norma. La norma es preventiva y la norma tiene una carga violenta. Toda norma tiene una carga prohibitiva violenta. Entonces, pero esa es la norma que me permite, no el ciudadano, no el que está de a pie, porque el que está de a pie lo que hace es expresar la vileza humana. Y esa vileza humana se puede expandir rápidamente a todos los sectores. Eso es lo que vemos en nuestra sociedad. Entonces, lo que vemos en la sociedad es que aplicamos la justicia por mano propia. Entonces lo vemos en el sector rural, por eso estamos como estamos, matando líderes, etcétera, etcétera, haciendo, ¿por qué? Porque no hay una garantía del Estado, de un Estado moderno. Nuestro Estado lejos está de ser moderno en términos políticos, toda vez que él no administra la violencia, y esa administración de la violencia pasa por dos elementos, lo jurídico y las armas. El Estado es el único que puede tener monopolio absoluto de las armas. Un Estado serio es el que tiene monopolio de las armas. Entonces, si usted va a cualquier Estado europeo, el ciudadano común no anda armado, ni en las zonas rurales, ni en nada. No, pero nosotros entonces andamos armados, el vecino, las bandas de los barrios, las bandas delincuenciales, todo el mundo anda armado, y el resto del pueblo que no tenemos nada, el obrero, etcétera, etcétera, indefenso, armamos desarmados frente a un Estado que tampoco le garantiza que su seguridad. Lejos estamos de ser un Estado moderno. Entonces ahí está el ejemplo. Entonces el ejemplo sigue, le puedo colocar otro ejemplo. Vamos a suponer que usted como estudiante, entonces a Juanita, yo le diga, Juanita, usted va a perder la materia porque me da la gana. No es así. No es así. Porque es que yo la odio. Yo odio a las mujeres, entonces voy a perder las mujeres. No es así. O porque me cae gorda, ¿no? Entre usted como estudiante y yo como profesor, media el Estado, y ese Estado está representado en unas normas a las cuales yo me debo acatar y usted debe acatar. Y todas las diferencias que existan, sean en términos psicológicos, o sea, la vileza que usted guarda, la envidia o lo que yo guardo, los celos, todas esas diferencias las tenemos que resolver y se tienen que resolver a través del Estado. Y ese Estado a través de la norma. Entonces yo acato la norma, me rijo por la norma, usted se rige por la norma, y ahí es donde están los derechos, porque a partir de ese regirse por la norma es que nos humanizamos. Cuando salieron detrás del ladroncito de la cartera o del celular, viera que nos volvimos bestias, nos volvimos como cualquier otra bestia de la naturaleza. Sí, es más, es que yo no he visto ningún congénero, o sea, los perros no se matan entre perros difícilmente, o los caballos entre caballos difícilmente, no sé, pues se hieren y pelean y bueno, y salen derrotados y listo. Pero los seres humanos vamos mucho más allá toda vez que asesinamos y masacramos al otro que es nuestro congénero y nuestro semejante. Y cuando al semejante se mata, es a uno el que se mata. Recuerdo la novela de Ernest Hemingway, ¿por quién doblan las campanas? Cuando dice en su prefacio, ¿por quién doblan las campanas? Por ti. O sea, cuando llevan al muerto y doblan las campanas,
ese muerto es usted, porque los seres humanos nos identificamos. Entonces, cuando le hacen daño al ser humano, al otro, es a usted. Por eso es que nos da tanta rabia ver cuando masacran a otro, por eso nos da tanta rabia ver cuando al otro lo golpean. Es usted el que está golpeando, al que están golpeando. Entonces, desde esa perspectiva, eso es lo que nos humaniza. La norma nos humaniza. Por lo tanto, el Estado, a través de ese cuerpo de normas, tiene que humanizar y es lo que nos permite humanizarnos. Entonces, la función de ese Estado es ese. Y ahí entonces entra el pacto que tenemos. El pacto es despojarnos de esa vileza, de esa competencia, de esa desconfianza, de ese miedo y entregárselo despojado con toda esa violencia, despojémonos y entreguémosla al Estado, y el Estado es el único que puede ejercer esa violencia cuando la violencia es proporcional. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, la Constitución o el derecho, por ejemplo, los principios del derecho penal, entonces le están diciendo a usted, es que la violencia debe ser proporcional, adecuada, etcétera, etcétera, la resocialización, al criminal hay que castigarlo, pero también hay que resocializar, o sea, lo humanizan, lo humanizan. Cuando entonces plantea Hobbes el Estado, digamos que la condición natural del hombre en ese estado es la guerra. Entonces, la condición natural del hombre finalmente es la guerra. Ahora, la guerra hay que hacerla a través del Estado. Volvemos otra vez. Todo hombre lleva una guerra por dentro, dice Tomás Aquino, ¿no? Aquino dicen, todo hombre lleva una guerra por dentro. Y la guerra por dentro es que es violenta. Esa guerra por dentro la debe ejercer es el Estado realmente. Entonces, de ahí que el Estado tenga el ejercicio pues de la guerra. Entonces, para terminar, Thomas Hobbes plantea cuál es el Estado ideal. Entonces, Thomas Hobbes plantea tres tipos de Estado. Uno, el Estado de la monarquía, que es un monarca a lo cual él avala. Él dice, es el monarca, un solo monarca que administre y que esté sobre la norma para que pueda administrar a sus otros aforados, cosa que los otros aforados sigamos el ejemplo del monarca. Hay países con monarquías. De hecho, hay países con monarquías. El otro es la democracia, que es la que conocemos a través de lo parlamentario. Entonces, el pueblo está representado por parlamentarios y ese es el sistema democrático parlamentario como el que nosotros tenemos, y el otro sistema que es el aristocrático, que es manejado por un grupo de aristócratas que tienen el poder por tradición y que van a manejar finalmente el Estado. Pero el Estado, para Thomas Hobbes, el ideal es la monarquía o el monarca que es el que se superpone, tal como lo conocemos por ejemplo en España. España es una monarquía. Y la función del rey es una función que tiene de política exterior. El rey es el que maneja la política exterior y es el que supervisa, digámoslo así, la función presidencial. Entonces, de ahí que Thomas Hobbes esté pues en la idea de esa teoría contractualista y que nosotros de alguna manera debemos de pactar. Recuerde que debemos de pactar. Yo dejo ahí entonces y en la próxima hablaré de la segunda teoría contractualista, que es la de John Locke, y la tercera de finalmente Juan Jacobo Rousseau, para entrar entonces a lo que conocemos la Revolución Francesa, que nos ha dado tantos elementos para pensar al hombre y pensar la sociedad hasta el momento. Los dejo por hoy y nos estaremos viendo en el próximo video.